Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ en el 100.1 de FM y 1200 de AM desde la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, México, y también recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestra página de internet www.rtq.mx o en nuestros programas grabados en la página de YouTube Andrés Mares. Y bueno, hoy vamos a reflexionar, tal como lo anticipamos en el programa anterior, sobre el afán de entender. Ponemos casi como condición para afrontar una situación en nuestras vidas el que seamos capaces de entender por qué se presentó o cómo es que se presentó esa situación en nuestras vidas. Y no digo que no sea útil saberlo en ciertos contextos. Por supuesto que puede llegar a serlo, porque puede ser parte del proceso para encontrar las soluciones, justamente. Pero también, hay que decirlo, hay situaciones en la vida que son completamente inexplicables, que son un auténtico misterio, sea por injustas, por desproporcionadas, por impredecibles. No podemos encontrar una razón por la que suceden, una explicación que las justifique, es decir, no las entendemos, pero eso no significa que nos tengamos que quedar varados frente a dicha situación como si el entendimiento fuera una condición necesaria para poderla afrontar. Eso, por un lado, quedó claro en lo que planteamos en el programa anterior al hablar del desafío existencial. Pero ahora vamos a centrarnos en, bueno, si no se trata de entender, ¿de qué se trata en el fondo? Y se trata de observar. ¿De observar qué? Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la observación por encima del entendimiento. Importancia que no se le suele dar porque tal vez se le asimile a una simple cavilación de ideas, a un estar perdido en nuestros propios pensamientos. Y se nos olvida algo que es fundamental para el progreso tecnológico y científico, que este suele comenzar con la observación justamente. Entonces la observación no es cualquier cosa. Y en cierto sentido está en un paso o previo o superior al del entendimiento. En otras palabras, el buen observador termina siendo un buen entendedor, aunque no hay garantías de que siempre se puedan entender las cosas, subrayo. Pero el que uno las sepa observar con profundidad nos va a permitir, entre otras cosas, justamente responder a la pregunta que planteábamos como clave en el programa anterior de qué es lo que vamos a hacer al respecto. Es el famoso tránsito del por qué al para qué, o cuando ni siquiera se tenga claridad sobre el para qué, el qué tiene sentido hacer al respecto. No entiendo para qué, no entiendo el por qué, pero sí asumo que tengo que hacer algo al respecto. Y eso lo podré identificar a través de una observación profunda. Ahora, hay que desarrollar la capacidad de observar porque no somos buenos para observar. Solemos mirar las cosas. Y esa mirada suele ser superficial. Suele estar embaucada por las formas, los colores. Nos encantan los diseños. Pero no vamos más allá de esas formas. No vamos más allá de lo superficial. Y dejamos de acceder al fondo, al contenido de la experiencia misma.
Lo cual es lamentable porque nuestro enriquecimiento personal lo vamos a lograr a través del contenido, de la sustancia de la experiencia, no de las formas o de lo superficial de la experiencia. No es que estén mal ese nivel de experiencias, no. Lo que está mal es que solo nuestra vida consiste en ellas, que no tenga experiencias más profundas o que no seamos capaces, vamos a plantearlo así, de captar lo extraordinario inmerso en lo ordinario. Hay una expresión del poeta místico Tagore que me encanta porque lo describe muy bien, que dice más o menos así: pon atención a todo lo que es y contempla a cada instante su grandeza. La presencia de Dios se halla en todas partes y no tienes más que abrazarla con tu intención, con tu atención, perdón. Ahí está la clave, la atención. Por eso decíamos, más que entender, se trata de observar, de prestar atención a lo que pasa. Pero es que, Andrés, entonces, ¿cómo? O sea, no tengo que estar razonando la situación. A ver, depende cuál sea la situación. Hay situaciones en las cuales sí lo pertinente es razonar, es analizar, es calcular, es planificar. Sí, y muchas de esas situaciones tienen que ver con lo material, con lo tangible, con lo medible, lo financiero, por ejemplo. Pero eso no significa que la capacidad analítica del ser humano sea la herramienta adecuada para observar todo tipo de situación. Porque hay situaciones que no se rigen por la lógica, así de simple. Porque son misteriosas, pues ese es el tema del programa. En otras palabras, hay cosas que no puedo entender porque no están bajo el alcance del entendimiento, de la inteligencia. Son cosas que tengo que asumir para, asumiéndolas, intuir qué es lo que mejor procede al respecto. Intuir. Ahora, eso por un lado, porque por otro lado tampoco se trata de que veamos la vida como si fuera una secuencia interminable de problemas y desafíos. No. Porque también decíamos en el programa anterior, también están aquellas cosas que queremos hacer realidad, que nos ilusionan, que nos entusiasman y que le dan sabor a la vida. Porque implican un proceso de logro, de conquista, de aventura. Pero si para unas o para otras no hemos desarrollado la capacidad de observación, no seremos competentes ni para unas ni para otras. Seremos obsoletos, rezagados o eso, incompetentes. De verdad, hay muchas personas incompetentes para vivir. No me refiero solo a su ineptitud en términos de ineficiencia, sino a que no tienen la competencia que se requiere. Bueno, no es que no la tengan, no han desarrollado la competencia, porque sí la tienen, pero no han desarrollado la competencia para vivir con profundidad. Porque de hecho, inclusive cuando se vive profundamente, hasta lo más superficial se goza de una manera muchísimo mayor que cuando solamente te quedas flotando en la superficie de la experiencia de las cosas. Entonces presta atención a todo lo que es, como bien dice Tagore. Presta atención, que es una manera de decir, deja de vivir inconscientemente. Apaga el piloto automático. Toma el volante de tu vida. Observa hacia dónde te diriges, observa dónde estás. Observa cómo estás. Observa qué sucede. Y la observación, a diferencia de el raciocinio, exige una renuncia completa al juicio.
a ese afán de la mente humana de ponerle etiquetas, adjetivos calificativos a todo lo que percibe. No es fácil. Lleva su tiempo, exige su esfuerzo, pero vale la pena. Es fundamental lograrlo. Porque gracias a esa posibilidad de observación podemos aspirar a la profundidad en nuestras experiencias. Pero no lo lograremos si somos criticones, si distorsionamos la percepción de lo que sucede de acuerdo a nuestras expectativas, de acuerdo a nuestros intereses personales, de acuerdo a nuestro personal sistema de creencias. Hay que ver las cosas como son, eso es observar, ver las cosas como son, no verlas como soy. De ahí la importancia de que vayamos haciendo cada vez más a un lado el afán de entender. Dejemos de esmerarnos en entender y comencemos a comprometernos mejor con observar a profundidad qué es lo que está siendo mi momento presente, porque además se trata de desarrollar esa capacidad de observación, porque no hay otro momento en el que la puedas desarrollar que el momento presente. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede ahora? Y sobre todo, ¿qué sucede en ti, aquí y ahora? Porque estamos muy abocados a mirar hacia afuera. Está bien, digo, es clave para sobrevivir. Pero no nos conformemos con simplemente mirar hacia afuera, empecemos a observar hacia adentro. De ahí, entre otras cosas, que sea fundamental un esquema de reflexión, de meditación o de oración para podernos sumergir en la experiencia de la vida interior, porque además, déjenme decirles, ahí se encuentra el baúl del tesoro, en la experiencia interior, no en el exterior, no en las posesiones materiales, no en las relaciones con los demás, en uno mismo, en ese encuentro con Dios, en ti. No se va a dar el encuentro fuera de ti, solo se puede dar dentro de ti. Ahora bien, observar dentro de uno, pues por supuesto que no es nada fácil y al inicio nada atractivo. Porque ni siquiera, a ver, hablando del afán de entender, ni siquiera entendemos qué es lo que nos pasa interiormente. Y el planteamiento de adentrarnos a nuestro interior, pues es como invitarnos a un viaje a lo inhóspito, a lo inexplorado, que genera pues miedo, como todo lo que no tiene precedente en nuestra experiencia de vida. Lo nuevo da miedo. Lo desconocido da miedo. Y cuando nos animamos a observar lo que sucede en nuestro interior cada vez con mayor agudeza, pues de entrada al menos nos desconcierta, porque como que ¿qué esperamos encontrar dentro? ¿Recuerdos? ¿Sentimientos? ¿No es más bien eso lo que me está atormentando todo el día, cada momento? Bueno, es que no, justamente esa es la superficie. Tus pensamientos y tus sentimientos son la superficie de lo que se encuentra dentro de ti, de lo que eres. De hecho, la profundidad tiene otro contenido que tus pensamientos y sentimientos. Pero es algo que lamentablemente o afortunadamente, depende cómo se quiera ver, no se puede explicar con los términos convencionales. No hay palabras que lo describan porque no corresponden a lo que puede ser conceptualizado. La experiencia de Dios o la experiencia espiritual no se puede conceptualizar y por lo tanto no se puede describir con palabras.
Se pueden usar marcos de referencia para compararlo, para tener una idea, pero no más que eso. Hasta ahí. Al final es una apuesta personal que se constituye en un auténtico acto de fe. Voy a sumergirme en mi interior a ver a qué llego. Porque los grandes místicos, insisto, nos dan unas referencias analógicas de a qué es a lo que llegas cuando te animas a hacer esa inmersión interior. Pero pues como toda analogía, pues no describe con exactitud la realidad. De hecho se queda corta. Ahora, junto con el miedo a hacerlo, también está el fastidio a hacerlo, la desidia. Porque no es un proceso atractivo. A diferencia de lo que sucede en el mundo exterior, que suele generar mucha atracción. Lo que te plantees de cara a tu mundo interior requiere de mucha atracción. Es decir, no es atractivo, pero es posible si te lo propones. Pero por lo tanto es un acto de la voluntad, de la determinación. No es que cuentes para ello con un impulso, con un instinto, con una pasión o con un sentimiento que lo haga atractivo, que lo haga amable, que lo haga placentero. No, nada de eso. Si te vas a adentrar al interior es porque claramente quieres, no porque te resulta atractivo hacerlo. Porque de entrada no resulta atractivo. Esa es la realidad. Y admitiendo las cosas como son, por eso tal vez muy pocas personas se lo proponen. Ya no se diga que todavía es menor el número de las personas que lo logran. Estamos demasiado apegados a lo que nos atrae, al grado de que ni siquiera nos planteamos la posibilidad de realizar cosas que, aunque no sean atractivas, en el fondo podemos reconocer que tienen valor y significado. Pero son esas justamente las que van a hacer posible nuestra experiencia de dicha y de paz en la vida, las que sin ser atractivas resultaron tener un gran significado. No necesariamente a costa de las atractivas, pero sí por encima de ellas en términos de jerarquía. Pero muchas personas, pues no, insisto, no son, bueno, más que no ser capaces, no están dispuestas a proponerse o a plantearse situaciones que no les resulten atractivas, por mucho significado que tengan para ellas. Pues cuántas promesas no se cumplen justamente por eso, hacia uno mismo o hacia otras personas. La típica promesa que le hacemos a alguien, pues suele estar asociada a un valor, cuyo significado es profundo, pero no es atractivo. Y esas personas que solo se mueven por la atracción, pues no van a cumplir la promesa. Solo aquellas que tienen tracción interior, fuerza de voluntad, el hábito del compromiso para poderlas ofrecer, aunque no les resulten atractivas. Pero ¿qué creen? Y todos en alguna ocasión hemos experimentado. Esas que no resultaron atractivas, pero que exigieron un compromiso de nuestra parte, porque se trataban de realidades valiosas por sí mismas, son las que nos dejan contentos al final del día. El famoso esquema del deber cumplido. Claro que importa mucho, por cierto, el cómo cumples el deber, porque hay formas de cumplir con el deber. Está la forma competente y la forma, vamos a decir, chafa de cumplir con el deber. La que se genera con lo mínimo posible, un tanto cuanto de malas, porque no le queda uno de otra. Y esa es una forma de cumplir con el deber que no nos va a dar, no tendría por qué hacerlo además,
esa dicha ni esa paz interiores. Porque en el ser humano el proceso no es ajeno al resultado. No son cosas separadas, no son cosas independientes. De hecho, tiene más peso en la experiencia de dicha y de paz el proceso que el resultado. Pues cuántas veces hemos logrado resultados y después de un tiempo, no mucho tiempo, ya dejaron de causarnos satisfacción. Pero qué orgullosos nos sentimos a lo largo de la vida del proceso que completamos para lograrlo. Porque fue el proceso lo que nos hizo mejores personas, no el resultado. Inclusive podríamos no obtener el resultado y haber mejorado en lo personal gracias a haber completado el proceso. Y viceversa. Pudimos haber logrado grandes resultados sin que haya mediado un proceso que nos haya hecho mejores, porque a lo mejor tuvo que ver la suerte o la ayuda de otras partes para lograr ese resultado. Y ya no nos sabe igual. Un estudiante que copia en un examen, pues no va a disfrutar su calificación elevada como alguien que sí la consiguió a base del estudio y la determinación. Pero la gente, pues por diversas razones, prefiere vivir con ese sucedáneo de la felicidad, que es el placer, pretendiendo que cierta cantidad acumulada de placer o cierta frecuencia en la experiencia del placer van a equivaler a la experiencia de felicidad o de dicha, y no es así. No es así. La dicha está detrás de lo valioso que hacemos realidad, no detrás de lo atractivo, aunque no sea valioso. De hecho, se sucede exactamente lo contrario, suele haber mucha desdicha detrás de eso, mucha decepción, no pocas veces frustración, porque uno termina dándose cuenta de que terminó intercambiando cuentas de vidrio por vetas de oro, por cuentas de vidrio. Y esas vetas de oro están constituidas por el esfuerzo, el sacrificio, la abnegación, la entrega, que exigieron fortaleza, determinación, perseverancia de uno. Por eso no se trata de entender las cosas, se trata de observar cada situación para identificar, descubrir, intuir qué es lo que corresponde en cada momento. Y muchas veces ni siquiera intuir lo que corresponde en cada momento, sino simplemente volvernos dignos de la experiencia espiritual, de la experiencia de Dios. Por ejemplo, cuando no nos queda de otra más que aceptar con serenidad la pérdida de alguien o de algo muy valioso en nuestras vidas. No lo entenderemos, pero si observamos la situación y humildemente nos abrimos a ella, descubriremos justamente eso, que no se trataba de entenderlo, se trataba de servirnos de esa experiencia de dolor para fomentar la experiencia espiritual. No como mero consuelo, aunque lo incluye, sino como algo que auténticamente nos eleva interiormente. Y otra vez, volvemos al punto, la cuestión está dentro de uno, no fuera de uno. Sí, se valen planteamientos de cara al exterior, pero siempre y cuando procuremos interiormente hacerlo. Varios autores expertos en el tema afirman que el 80% del trabajo, cuando te propones lograr algo valioso, tiene que ser interior y el 20% restante exterior. Y suele estar invertida esa proporción, 20% interior, 80% exterior, y a veces 0% interior.
A veces no nos trabajamos interiormente para lograr algo, no nos mentalizamos, por ejemplo. Y cuando no nos mentalizamos, no es raro que se presenten efectos rebote. Justo cuando ya habíamos logrado el objetivo o cuando estamos a punto de lograrlo, por la experiencia del autosabotaje. ¿Por qué? Porque no nos mentalizamos para ello. Porque no trabajamos esas creencias internas, esos significados internos que son la clave para la realización o no de algo que nos planteemos. Entonces, amigas, amigos míos, no se trata de entender. Se trata de prestar atención. En la parte más crítica y por lo tanto en la que vamos a profundizar en la segunda parte del programa, para lograr desarrollar nuestra capacidad de atención, son dos cosas. Uno, desarrollar el enfoque y dos, renunciar al juicio. Las dos difíciles, no imposibles, y las dos valen la pena como objetivo en nuestras vidas. Profundizaremos en ello a continuación. Bien, entonces decíamos, estamos reflexionando sobre el afán de entender, que no se trata de entender porque muchas cosas no estarán al alcance de nuestro entendimiento, se trata de observar, porque hay que lograr experiencias profundas de crecimiento personal a través de la observación, y para ello se requieren de dos cosas a su vez, mismas en las que vamos a profundizar en esta parte del programa. Primero, enfoque, y segundo, renuncia al juicio. O, como también podríamos plantearlo, objetividad, enfoque y objetividad. El enfoque es toda una disciplina, no hay que perderlo de vista. Porque la mente es como un potro que no está domado y que tienes que una y otra vez de manera insistente estar pues sometiendo a tu voluntad para que después la puedas dirigir al potrillo, ¿no? Se le monta una y otra vez hasta que se cansa y finalmente ya se rinde y finalmente se deja, se puede cabalgar en él o en ella. Pues de igual forma el enfoque. La imaginación divaga, va de un tema a otro, de una época a otra, de una situación a otra, a velocidad de la luz, y eso provoca dispersión. Entonces, cuando estamos dispersos, nuestra capacidad de atención se reduce de manera significativa. Y entonces ahí, ¿qué procede? Bueno, pues ir entrenando nuestra mente a través del desarrollo del enfoque. Y la meditación es una gran forma de irlo logrando, es un gran recurso para irlo logrando, porque la meditación justamente a través de un enfoque nos hace posible el dejar de engancharnos con los pensamientos y por lo tanto dejar de juzgar, que son los dos componentes de la observación. Pero la meditación no es el único recurso para irlo logrando. También el que nosotros en cada momento nos centremos en lo que es importante en ese momento, lo importante. Es decir, el que yo me pregunte, ¿qué es lo importante en este momento? Ya me está alimentando enfoque. Porque mucho de lo que vivimos en cada jornada, pues lo hacemos en automático, de manera rutinaria y por lo tanto de manera inconsciente. No estamos observando. Estamos dejando pasar. Pero al momento en el que con cada cambio de actividad me pregunto, a ver, ¿qué es lo importante aquí en esta actividad? Ya empiezo a generar enfoque y renovando a lo largo de la actividad mi intención de hacer realidad lo importante de esa actividad. Y es una gran pregunta la de ¿qué es lo importante ahora? No es cualquier pregunta. Es la pregunta cuya respuesta nos va a permitir encontrarle el sentido y significado a cada momento. Y es que cada momento es importante.
Como estamos, insisto, abocados a lo superficial del mundo exterior, no hemos desarrollado la capacidad de valorar la importancia de cada momento. Por eso perdemos el tiempo, por eso desperdiciamos nuestra energía en tonterías, por ejemplo, discusiones, alegatos en nuestras relaciones. Hasta el dinero lo perdemos de una manera miserable porque no hemos aprendido y no nos hemos dispuesto a aprender a identificar la importancia de cada momento, porque cada momento es irrepetible, no volverá. Ahora, tampoco se trata de encontrar la forma de hacer de cada momento algo especial, no, sino más bien de identificar lo especial de cada momento que ya tiene per se, como lo es la experiencia de la vida, como lo es la experiencia de la convivencia, como lo es la experiencia del aprendizaje, como es la experiencia de la enseñanza. O sea, cada momento presente estoy conjugando un verbo. Y aquí la cuestión es determinar si el verbo que estoy conjugando es valioso o es mera pérdida de tiempo o de energía. Si estoy conjugando el verbo fantasear, pues es pérdida de tiempo. Si estoy conjugando el verbo reclamar, pues es una pérdida de tiempo. Ya no se diga si estoy matando el tiempo sin hacer algo específico. A ver, se vale descansar, pero descansar no es no hacer nada. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este momento? ¿Y cuál es el valor inserto en este momento? Que en el fondo el valor en cualquier momento viene representado por la presencia de Dios. Claro, una presencia que no captamos en estos momentos porque no hemos desarrollado la facultad de hacerlo. Insisto, porque estamos muy absortos en todas las formas de lo que sucede fuera de nosotros. Estamos embelesados por el mundo exterior. Y es que el mundo interior de entrada no se nos hace atractivo, como ya comentamos. Pero a la vez tampoco puedo tener experiencias significativas de dicha y de paz si no volteo hacia adentro. Y volteando hacia adentro, desarrollar también la capacidad de mantenerme en el presente. Lo cual nos lleva otra vez al tema del enfoque. Porque el enfoque se dispersa cuando estamos haciendo referencia o al pasado o al futuro. Obviamente, de entrada, no será factible olvidar el pasado o desentendernos del futuro simplemente por decidirlo, sino que va a implicar el ejercicio de estar volviendo al presente cada vez que nos demos cuenta de que estamos en el pasado o en el futuro. Volver al presente. Y la manera de volver al presente es volviendo al amor, como lo plantearía Marianne Williamson. El amor es una experiencia del presente. No puede ser una experiencia del pasado ni una experiencia del futuro. Entonces, otra manera de plantearnos el enfoque en el presente es preguntarnos qué estamos amando en este momento. O a quién estamos amando en este momento. ¿Qué le está dando valor a este momento? No, pues nada, dirán algunos. No, sí. Si tiene valor este momento, no lo has captado. Y de ahí la importancia del ejercicio de enfocarte en descubrirlo, con paciencia, con perseverancia. Y entonces te centras en algo del momento presente. Bueno, más bien, no es que te centres en algo,
te centras en tu experiencia interior del momento presente. ¿Qué siento en este momento? Para eso los sentimientos son muy útiles. Para muchas otras cosas no, pero para esto sí. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Me está trayendo al presente, porque lo estoy sintiendo en este momento. Y no me estoy refiriendo al recuerdo detrás de lo que estoy sintiendo, o al objetivo detrás de lo que estoy sintiendo, o al evento o suceso detrás de lo que estoy sintiendo. Me estoy refiriendo concretamente a lo que estoy sintiendo, con independencia de que esté detrás de ese sentimiento. No me importa ahorita lo que está detrás del sentimiento en este viaje interior. Lo que me importa es la conciencia del sentimiento y permitir esa experiencia. Y como la observación de ese sentimiento me trae al presente y me mantiene en él, lo demás es dejar que el proceso por sí mismo se siga dando, se vaya completando. O sea, tampoco es ciencia aeroespacial lo que se requiere para poder lograr desarrollar la capacidad de mantenernos en el presente. Se requiere de una autoobservación por encima de la mera observación de todo lo que nos sucede afuera. Por encima, no en vez de. Entonces, en la práctica, ¿cómo lo hacemos? Pues me pregunto recurrentemente, con cierta frecuencia, ¿qué siento en este momento? Así. Y trato de responderme. Siento frustración, siento cansancio, siento agobio, siento alegría, siento paz, qué sé yo. ¿Qué siento en este momento? Y transcurre en X tiempo y te lo vuelves a preguntar. Y transcurre X tiempo y te lo vuelves a preguntar. Y si a eso le sumas tus periodos de meditación que vas a procurar de ahora en adelante, entonces ya estamos del otro lado. Estamos logrando incrementar tu capacidad de enfoque. O estás sentado en tu casa, en la sala, y prestas atención a un cuadro específico que adorna una de las paredes de tu casa. O prestas atención a tu mascota. O prestas atención a una de tus plantas. O prestas atención, muy importante, a la persona que tienes contigo. Ese es el ejercicio clave, prestar atención. Y vas a ir notando con el tiempo cómo la atención te va jalando hacia mayor profundidad en tu experiencia de vida. No hay que hacer más, pero ya bastante es dedicarnos a prestar atención y mantenerla. Con lo cual ya nada más nos falta considerar el tema de la objetividad, del dejar de hacer juicios, para tener completo todo el proceso que implica vivir en el presente. Entonces consideremos finalmente la objetividad. Ese ejercicio es tan desafiante como el anterior de el enfoque, pero también con resultados extraordinarios en nuestras vidas. Cuando nos proponemos de manera perseverante, consistente, consciente, dejar de ponerle etiquetas a cada experiencia a través de las cuales calificamos la experiencia. ¿Por qué? Porque cada vez que le ponemos una etiqueta a una experiencia, le estamos dando más importancia a lo que esa experiencia significa para nosotros de acuerdo a nuestra propia interpretación, que a lo que pueda realmente valer o no esa experiencia, a lo que pueda realmente significar o no esa experiencia. Si una persona que no es objetiva es una persona que difícilmente va a descubrir el valor del presente. Bueno, no difícilmente, es imposible que lo descubra. Una persona que no sea objetiva, pues va a ser presa de una serie de distorsiones en su cabeza que le van a llevar a equivocarse en su manera de interpretar lo que está pasando. Es una persona que va a hacer que su experiencia de dicha dependa de expectativas cumplidas, en vez de simplemente abrirse con gratitud a lo que está viviendo en cada momento.
pero pues así es la gente. Muchos no saben que tienen la opción de no serlo, de ahí la razón de ser de programas como este. Pero otros, a pesar de saberlo, dirán, no, esto es muy difícil, o esto no es posible, o esto no me interesa, y se acabó. Que no es el caso de ustedes, que nos siguen en este programa, porque asumen la reflexión como un gran recurso para avanzar en sus vidas. Y a este respecto, la propuesta es concreta: dejar de juzgar, dejar de criticar, dejar de etiquetar. A lo más que podemos llegar, siendo humildes y siendo honestos, es a afirmar que algo es o no es. Punto. Pero ya afirmar que algo es mejor, que algo es peor, que algo es bueno o malo, ya eso es pretensión del juicio, del ego a través del juicio. Y eso tampoco funciona. Se trata de que no dependamos tanto de la interpretación que le damos a lo que sucede como de la observación que hacemos con lo que sucede, porque reconocemos que el margen de error en nuestra interpretación de lo que sucede pues es o suele ser muy grande, porque no lo podemos ver todo con perspectiva plena, porque está fuertemente influenciado por nuestro estado de ánimo, por nuestro sistema de creencias personal, por las, inclusive por la capacidad perceptual de nuestros sentidos corporales. En fin, a lo que debemos de llegar es a una conclusión muy interesante. Si hay algo de lo que debemos de desconfiar, como de ninguna otra cosa, es de nuestros propios juicios. Y afirmar otra vez con humildad que yo no tengo la razón hasta que la realidad me demuestre lo contrario. Y entonces, en vez de interpretar lo que está pasando, me pongo a prestar mucha atención a lo que está pasando y confiar en que el fondo y trasfondo de lo que está pasando me será revelado desde una dimensión espiritual. Porque mi razón no alcanzará a captarlo en toda su magnitud, porque no está facultado para ello. Y ni qué decir del desgaste emocional que nos vamos a ahorrar conforme vayamos logrando dejar de juzgar a las personas, a las situaciones y a nosotros mismos. Eso no significa que no reconozcamos el error y estemos dispuestos a corregirlo en uno o en otros, pero no agregando un juicio de valor que no procede. Si yo veo que alguien se equivoca, le hago ver su error con afán de que lo corrija, no con afán de que se sienta mal, porque aparte le digo que es un inconsciente, un incompetente, un irresponsable, porque eso no lo sé. No sé la historia que hay detrás del alma de cada persona, por lo tanto no puedo identificar sus verdaderas intenciones y alcances, que es lo que pretendo hacer con el juicio. El juicio generalmente lo que hace es quitarnos la paz. Claro, estas etiquetas sí se las podemos poner, como ya mencionábamos en la primera parte del programa, a lo que corresponde al mundo material, lo que pueda ser mensurable, medible. Yo puedo juzgar sobre preferencias personales en temas que no son relevantes. Yo puedo juzgar si un mueble me gusta o no. Eso está bien. Pero ya cuando hablamos de ciertos temas cuya importancia es tal que las consecuencias de yo equivocarme en la interpretación o juicio que haga de ellas pueden ser nefastas, ahí es donde tengo que ser extremadamente cuidadoso, no juzgando y observando. Es un tema de enfoque, es un tema de juicios, es un tema de reconocer, o al menos suponer, que la realidad es mucho más rica que lo que estoy captando de ella y mucho más enriquecedora, y que por lo tanto la cuestión no radica en qué estoy entendiendo de la realidad,
sino en cómo me estoy abriendo a ella a través de la observación humilde y aguda. Es como cuando un experto en arte se pasa horas observando una obra de arte. Es como si se dejara absorber por esa belleza que una persona que no ha desarrollado esa capacidad de observación pues no puede apreciar, aunque siga estando en esa obra de arte, no la puede apreciar. Pues igual, la vida es toda una obra de arte, nosotros mismos somos una obra de arte que no se ha terminado, y la manera de terminarnos no es a través del juicio, sino de la autoobservación, y la manera de encontrar formas de mejorar nuestro entorno no es a través del juicio, sino de la observación. Algunas cosas las entenderemos, muy bien, procedamos en consecuencia. Otras cosas no las entenderemos, ahí observemos con detenimiento, con agudeza, con profundidad. Y entonces terminaremos descubriendo cuál es el secreto de la vida. Y créanmelo, amigas, amigos míos, el secreto no es entender. El secreto es profundizar la misma experiencia de la vida. O, si lo prefieren, vivirla cada vez con mayor profundidad. Eso sí es el secreto de vivir. Pero mientras pretendamos que todo se termine resolviendo con ecuaciones y fórmulas, conceptos, podremos inclusive morirnos sin haber descubierto de qué se trata la vida. Y pues bueno, es así como hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía, por su interés. Recuerden que me pueden contactar en mi correo electrónico info@andresmares.com para preguntas, comentarios, sugerencias. Todos son bienvenidos. Gracias al equipo de producción de RTQ que hace posible este programa. Y pues aquí estaremos el próximo miércoles, si Dios y ustedes nos dan licencia. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.